Nuestro tranquilo barrio era un refugio, alejado del bullicio de la ciudad. El césped bien cuidado, las cercas blancas y el aroma de las flores en el aire aumentaban su encanto. Era el tipo de lugar donde los niños jugaban en las calles hasta el anochecer y los vecinos intercambiaban bromas sobre vallas blancas. Mi esposo Michael y yo habíamos elegido este vecindario por su serenidad, el ambiente perfecto para formar nuestra familia. Fue en el corazón de esta idílica comunidad donde compramos nuestra acogedora casa, un lugar donde esperábamos construir nuestro futuro juntos. Nuestros vecinos eran un grupo amigable y muy unido, siempre listos con una sonrisa y una mano amiga. Sara, que vivía al lado, había sido nuestra vecina durante años. Era madre soltera y recientemente había adoptado a una niña de 5 años llamada Emily, cuya risa contagiosa resonó en el vecindario como una canción. Emily era un montón de energía y alegría, y no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera amiga de nuestros propios hijos, Lily y Ethan. Sara era una mujer excepcional que hacía malabarismos con el trabajo, la paternidad y el mantenimiento de su hogar con gracia y determinación. Era imposible no admirarla y con el tiempo nos hicimos más cercanos, compartiendo historias de paternidad, sueños y aspiraciones. Nuestra amistad era genuina y todos nos sentíamos como una gran familia. No sabíamos que nuestro tranquilo mundo pronto sería sacudido hasta sus cimientos, que el plácido vecindario que adoramos se convertiría en el telón de fondo de una serie de eventos que alterarían nuestras vidas para siempre. A medida que pasaron los meses, nuestra amistad con Sara se profundizó. Encontramos consuelo en la compañía del otro, a menudo compartiendo café o té en el porche delantero, o simplemente sentándonos en el césped mientras los niños jugaban de fondo. Nuestros hijos, Lily y Ethan, se habían acercado a Emily, quien rápidamente se convirtió en su compañera de juegos favorita. Emily fue una absoluta delicia. Su rostro de querubín y sus ojos brillantes tenían una manera de iluminar incluso los días más sombríos. Era evidente que Sara y Emily compartían un vínculo profundo, una relación madre-hija forjada a través del amor y las experiencias compartidas. Sara era una madre soltera extraordinaria, resistente y fuerte, y le había abierto su corazón a Emily de maneras nada menos que inspiradoras. Una tarde de verano, mientras el sol poniente bañaba el vecindario con tonos cálidos, me reuní con Sara en su porche. Charlamos sobre nuestro día, nuestros hijos y las alegrías sencillas de la vida. Emily estaba corriendo por el jardín delantero, persiguiendo una cometa de colores, y su risa era una melodía encantadora. Fue durante esta conversación que Sara se inclinó más cerca, su voz era un susurro silencioso. Ella confió en mí, sus ojos llenos de preocupación. Sara me dijo que había notado que Linda, mi suegra, actuaba de manera extraña cuando Emily estaba cerca. Los instintos maternales de Sara se habían activado y sintió que algo andaba mal. Describió las frecuentes visitas de Linda a su casa cuando Emily jugaba en el jardín, ofreciéndole regalos y dulces mientras entablaba largas conversaciones con la niña. El comportamiento de Linda, según Sara, parecía demasiado intrusivo y sospechoso. Con gran pesar, Sara compartió sus crecientes temores de que Linda pudiera estar tratando de influir en Emily de alguna manera, dañando potencialmente su bienestar emocional. Sara no podía identificarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Me quedé allí sentada, conmocionada y desconcertada por las revelaciones de Sara. La idea de que mi propia suegra pudiera estar involucrada en algo tan perturbador era inconcebible. Sabía que tenía que investigar más y estar atenta a las acciones de Linda, incluso si eso significaba poner en riesgo mi relación con ella. La serenidad de nuestro vecindario había sido reemplazada por una nube de inquietud, y ya no podía ignorar las preocupaciones de Sara. En los días que siguieron a la inquietante revelación de Sara, no pude librarme de la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Observé las interacciones de Linda con Emily más de cerca, con la esperanza de encontrar alguna evidencia que confirmara o refutara las sospechas de Sara. Lo que descubrí me dejó profundamente preocupado. Linda, mi suegra, siempre había sido una mujer de carácter fuerte y algo autoritaria. Tenía una habilidad especial para insertarse en nuestras vidas, ofreciendo consejos no solicitados sobre la paternidad, el matrimonio y prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia. Sin embargo, su comportamiento reciente había llevado esta interferencia a un nuevo nivel inquietante. Noté que Linda permanecía cerca de la casa de Sara durante las horas en que Emily jugaba en el jardín delantero. Ella permanecía en la puerta de su jardín, observando al niño con una atención intensa, casi depredadora.
A veces la veía mirando a través de las cortinas de su auto, estacionado demasiado cerca de la propiedad de Sarah para su comodidad. Una vez los seguí desde lejos hasta el parque local. Sarah y Emily habían pasado una tarde tranquila y Linda la siguió discretamente, como si pensara que nadie la estaba mirando. Se acercó a Emily con un regalo, una muñeca extravagante que Emily aceptó con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Su conversación fue inaudible, pero era evidente que Linda estaba intentando establecer una conexión para ganarse la confianza del niño. A medida que estos incidentes se acumularon, comencé a documentarlos con fotografías y vídeos, todos tomados discretamente desde la distancia. Sabía que confrontar a Linda sin pruebas concretas daría lugar a negaciones y acusaciones, así que necesitaba algo más tangible para mostrárselo a Michael, mi marido. El peso de este secreto me carcomía y luchaba con el dilema ético de cuándo y cómo involucrar a mi marido en estos angustiosos descubrimientos. Me di cuenta de que mi familia estaba al borde de una crisis sin precedentes y que tenía que tomar una decisión difícil. La sensación de traición y temor se hizo más intensa con cada día que pasaba. El peso de mi creciente preocupación por el comportamiento de Linda me oprimía como una carga inflexible. Sabía que ya no podía guardar este secreto y había llegado el momento de confiárselo a Michael, mi marido. Fue una conversación que me llenó de ansiedad, ya que tenía miedo de cómo podría reaccionar él ante la inquietante verdad que había descubierto. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, mirando a nuestros hijos jugar bajo la luz mortecina, abordé el tema. Con una respiración profunda, le conté a Michael sobre mis conversaciones con Sarah, su creciente inquietud y las señales innegables de que Linda había estado actuando de manera extraña con Emily. Michael escuchó atentamente, pero la incredulidad nubló sus rasgos. No podía imaginar la idea de que su propia madre, Linda, pudiera estar involucrada en algo nefasto. Una mezcla de negación e ira cruzó por su rostro. Descartó mis preocupaciones como un malentendido o una reacción exagerada por parte de Sarah. Confiaba en su madre y le resultaba difícil aceptar que ella pudiera tener intenciones siniestras. Pude ver la confusión en los ojos de Michael mientras luchaba con la idea de que su familia podría estar en el centro de una situación tan preocupante. Sin embargo, sentí que era esencial proporcionarle algún tipo de prueba. Compartí con él las fotos y vídeos que había recopilado discretamente durante las últimas semanas, documentando el extraño comportamiento de Linda. Mientras Michael examinaba minuciosamente la evidencia visual, su rostro palideció y una profunda sensación de inquietud comenzó a invadirlo. La prueba concreta que presenté no dejaba lugar a la negación. Michael se dio cuenta de que algo andaba mal y ya no podía descartar las preocupaciones de Sarah como infundadas. La revelación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. La tensión en nuestra conversación era palpable, a medida que nos dimos cuenta de que su madre podría estar involucrada en algo profundamente inquietante. Nuestro mundo pacífico había sido perturbado, y ambos sabíamos que teníamos que confrontar a Linda sobre sus acciones y descubrir qué era realmente sucediendo antes de que las cosas se salieran de control. La revelación de las fotos y vídeos, prueba innegable del comportamiento preocupante de Linda, había ensombrecido a nuestra familia. El vecindario sereno que alguna vez apreciamos ahora se sentía contaminado por la sospecha y el miedo. Había llegado el momento de que Michael y yo confrontáramos a Linda sobre sus acciones, sin importar las posibles consecuencias para nuestra familia. Michael y yo decidimos sentarnos con Linda, esperando que una conversación franca y honesta arrojara luz sobre la inexplicable situación. Elegimos una tarde tranquila para visitarla y llegamos a su casa con el corazón apesadumbrado y un profundo sentimiento de inquietud. Cuando entramos a la sala de Linda, ella nos saludó con una cálida sonrisa, ajena a la confusión que había comenzado a desmoronar nuestras vidas. Era una sensación extraña verla en un estado tan tranquilo y sereno, conociendo los inquietantes secretos que se escondían bajo la superficie. Comenzamos la conversación con cautela, explicando nuestras preocupaciones sobre sus interacciones con Emily y compartiendo la evidencia que habíamos reunido. La reacción inicial de Linda fue defensiva, rayando en la negación. Intentó restar importancia a sus acciones, insistiendo en que no pretendía hacer daño y que sus intenciones eran inocentes. Michael, dividido entre su lealtad a su madre y la creciente evidencia que tenía ante él, presionó a Linda para que le dijera la verdad. La habitación se llenó de tensión cuando él le imploró que fuera honesta. Poco a poco, la fachada se desmoronó y Linda admitió lo que había estado haciendo. Confesó que había estado intentando construir una relación secreta con Emily,
una relación que nos excluía como padres. Ella argumentó que era solo porque todavía no le habíamos dado nietos y quería estar cerca de un niño. Sin embargo, sus palabras no pudieron enmascarar la incomodidad que envolvía la habitación. Sus acciones traspasaron fronteras y causaron una profunda angustia a nuestra familia y a nuestra vecina, Sarah. Mientras Michael absorbía la realidad de las acciones de su madre, una compleja mezcla de emociones lo invadió. Sintió ira, traición y un profundo sentimiento de decepción. Darse cuenta de que su madre se había estado comportando de manera inapropiada con Emily fue un duro golpe. Esa noche salimos de la casa de Linda con una sensación de resolución. No podíamos permitir que esto continuara y sabíamos que involucrar a las autoridades era el único curso de acción responsable. La atmósfera entre nosotros era tensa y nuestra familia estaba al borde de una profunda transformación cuando tomamos la difícil medida de llamar a la policía para investigar las acciones de Linda. La decisión de involucrar a la policía no la tomamos a la ligera, pero estaba claro que las acciones de Linda habían cruzado una línea. Nuestra vecina, Sarah, tenía todo el derecho a preocuparse por la seguridad de su hija y nosotros teníamos la obligación de proteger a Emily. Esperábamos que llevar este asunto a la atención de las autoridades garantizaría que Emily estuviera a salvo y que las acciones de Linda fueran investigadas a fondo. Mientras marcamos el número de la comisaría, la mano de Michael temblaba con una mezcla de ira, traición y dolor. Se hizo la llamada y enviaron a un oficial de policía a nuestra casa para discutir el asunto. Contamos toda la historia, proporcionamos las pruebas que habíamos recopilado y respondimos las preguntas del oficial lo mejor que pudimos. Llevaron a Linda para interrogarla y la investigación policial comenzó en serio. Fue una época difícil para nuestra familia, marcada por relaciones tensas y confusión emocional. Michael se sintió dividido entre su lealtad a su madre y su deber como padre de proteger a sus propios hijos y a quienes nos rodean. Linda, por su parte, no se disculpó durante el interrogatorio. Continuó insistiendo en que sus intenciones eran puras, a pesar de que sus acciones habían generado serias preocupaciones. En última instancia, la policía decidiría si sus acciones justificaban cargos penales y no teníamos control sobre ese resultado. La situación se agravó rápidamente, dando lugar a procedimientos judiciales que resultaron increíblemente estresantes para todas las partes involucradas. Sarah, la vecina que había planteado las preocupaciones iniciales, fue citada como testigo, lo que tensó aún más las relaciones en nuestra comunidad que alguna vez estuvo unida. Nuestro tranquilo vecindario se había transformado en un lugar de tensión y aprensión, y solo podíamos esperar que la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia. A medida que se desarrolló el proceso legal, nuestra familia cambió irrevocablemente. Michael se debatía entre su lealtad a su madre y su compromiso con el bienestar de su propia familia. La tensión en nuestras relaciones y el costo emocional que esta situación nos impuso fue inmenso, y nos quedamos lidiando con las consecuencias de la drástica decisión de involucrar a la policía. Los procedimientos legales que siguieron a nuestra decisión de involucrar a la policía fueron agotadores y emocionalmente agotadores. A medida que avanzaba el caso de Linda, nuestra familia y nuestras relaciones se pusieron a prueba de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La sala del tribunal se convirtió en el telón de fondo de una saga de traición, lealtad y justicia. La defensa legal de Linda argumentó que ella no tenía intenciones maliciosas y que sus acciones fueron simplemente intentos equivocados de vincularse con Emily. Señalaron su falta de antecedentes penales y su papel anterior como abuela amorosa, sugiriendo que la situación había sido exagerada. Sarah, nuestra vecina y madre de Emily, fue citada como testigo clave en el juicio. Su testimonio estuvo cargado de emociones, ya que contó sus preocupaciones y describió los encuentros inquietantes que había presenciado entre Linda y su hija. Fue doloroso ver la tensión entre Sarah y nosotros, ya que nuestra relación se había visto alterada para siempre por esta terrible experiencia. La sala del tribunal se llenó de una sensación de inquietud e incomodidad. Linda mantuvo su inocencia y el proceso legal se prolongó mientras se sopesaban las pruebas y se presentaban los argumentos. El juez, la fiscalía y la defensa desempeñaron su papel en la búsqueda de justicia, pero el costo para nuestra familia fue innegable. A medida que avanzaba el juicio, la reputación de Linda quedó empañada y sufrió importantes consecuencias personales y profesionales. Perdió su trabajo, su casa y la mayoría de sus amigos, muchos de los cuales tuvieron dificultades para reconciliar sus acciones con la persona que habían conocido. La percepción pública sobre ella había cambiado y estaba claro que su vida nunca volvería a ser la misma.
Para nuestra familia, la tensión y el dolor continuaron. Michael se sintió atrapado en medio de la batalla legal, dividido entre su lealtad a su madre y su compromiso de proteger a sus propios hijos. El costo para nuestro matrimonio fue inmenso, mientras lidiábamos con la complejidad de nuestras emociones y las decisiones difíciles que nos habíamos visto obligados a tomar. Los procedimientos legales fueron un crudo recordatorio de las consecuencias de las acciones de Linda y el profundo impacto que tuvieron en nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El otrora tranquilo vecindario se había convertido en un lugar marcado por la tensión y la división, y nuestra familia tuvo que lidiar con las cicatrices dejadas por esta desgarradora experiencia. A medida que avanzaba el juicio, el costo emocional y psicológico para nuestra familia se hizo cada vez más pesado. Nuestro tranquilo vecindario, que alguna vez fue una fuente de consuelo y serenidad, había sido irrevocablemente alterado por los acontecimientos que se habían desarrollado. La tensión entre nuestros vecinos era palpable y los lazos que alguna vez nos unieron se habían fracturado. El proceso judicial sacó a la luz la gravedad de las acciones de Linda y no dejó lugar a dudas. Las pruebas y los testimonios de los testigos pintaron un cuadro claro de sus intenciones equivocadas y su comportamiento inapropiado. Fue declarada culpable de intento de sustracción de menores y el tribunal le impuso una serie de sanciones legales, incluida la libertad condicional y asesoramiento obligatorio. La vida de Linda comenzó a desmoronarse seriamente. Perdió su trabajo puesto que había ocupado durante muchos años, debido a la publicidad negativa que rodeó su juicio. También sus amigos se distanciaron de ella, incapaces de reconciliar a la persona que habían conocido con las acciones que ella había tomado. Las consecuencias de sus acciones fueron graves y de largo alcance, dejándola aislada y rechazada. Para nuestra familia, la tensión fue inmensa. Michael había luchado con la decisión de involucrar a la policía y, más tarde, al sistema legal, y la culpa pesaba mucho sobre él. La profunda división en su relación con su madre fue dolorosa, ya que alguna vez habían sido cercanos. Las repercusiones de las acciones de Linda habían creado un cisma en nuestra familia que tardaría años en sanar, si es que alguna vez era posible. Nuestros vecinos, que antes habían sido tan acogedores y amigables, ahora nos miraban con una mezcla de simpatía y sospecha. El juicio había perturbado la armonía de nuestra comunidad y nos quedamos lidiando con las secuelas de una tragedia que había estado oculta en las sombras. El tranquilo barrio que alguna vez fue nuestro refugio cambió para siempre. La terrible experiencia había cobrado un alto precio en nuestra familia y nuestras relaciones, y tuvimos que aprender a sobrellevar las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó esta desgarradora experiencia. A medida que avanzábamos, el camino hacia la curación y la reconciliación seguía siendo incierto, y la profunda pérdida que todos experimentamos dejaría una marca indeleble en nuestras vidas. Después del juicio de Linda y las consecuencias legales que le sobrevinieron, nuestra familia y nuestro alguna vez idílico vecindario quedaron lidiando con las consecuencias de largo alcance de la terrible experiencia que se había desarrollado. Todos los involucrados sintieron una profunda sensación de pérdida y transformación. La reputación de Linda, que alguna vez estuvo inmaculada, estaba en ruinas. Ahora se la conocía como la mujer que había intentado secuestrar a un niño, y sus acciones le habían costado no solo su trabajo sino también su hogar. Muchos de sus amigos se distanciaron, incapaces de conciliar su personalidad anterior con las revelaciones del juicio. Su vida se había desmoronado de maneras que nunca podría haber previsto. Para nuestra familia, el juicio había dejado su huella en forma de relaciones fracturadas y un abismo emocional entre Michael, su madre y el resto de nosotros. La sensación de traición y decepción había creado una brecha que tardaría años en sanar, si es que alguna vez era posible. El precio en nuestro matrimonio fue palpable, mientras luchábamos por navegar las complejidades de nuestras emociones y las decisiones difíciles que nos habíamos visto obligados a tomar. Nuestro vecindario, que alguna vez fue muy unido, había sido alterado para siempre. La confianza y la camaradería entre vecinos habían dado paso a la sospecha y el malestar. El juicio había alterado la armonía que alguna vez definió a nuestra comunidad, y las heridas dejadas a su paso tardarían en sanar. De cara al futuro, el camino hacia la curación y la reconciliación sigue siendo incierto. Nuestra familia se había visto profundamente afectada por los acontecimientos que se habían desarrollado y nos quedó el desafío de reconstruir la confianza y encontrar una manera de superar las cicatrices que quedaron atrás. Los acontecimientos de este capítulo de nuestras vidas habían arrojado una larga sombra y nos llevaría tiempo aceptar la pérdida de la inocencia,
el desmoronamiento de las relaciones y la transformación de un vecindario que alguna vez llamamos hogar. El camino a seguir era incierto, pero estábamos decididos a seguir adelante, cambiados para siempre por el dramático giro de los acontecimientos que habían remodelado nuestras vidas.